Amén. ¿Cuántos estamos listos para la palabra de Dios? Quiero agradecer a nuestro Padre y Apóstol Naum Rosario por esta gran oportunidad y darle gracias a Dios porque en este día me conceda este privilegio de poder compartir la palabra de Dios con cada uno de ustedes. Entiendo la gran responsabilidad que hay porque estamos en un tiempo muy especial. Nuestros corazones están expectantes de oír la voz de Dios. Creo que esta semana ha sido tan especial en ese sentido. Yo creo que nuestros oídos se han estado abriendo en estos días. ¿Cuántos lo creen? Aleluya. Y nuestros oídos se tienen que abrir por causa de las cosas que tenemos que escuchar, que son determinantes para lo que Dios quiere hacer. ¿Cuántos dicen amén? Nuestros oídos se tienen que abrir porque es necesario que Dios nos hable, que Dios nos ministre a través de su palabra y a través de la voz de su Espíritu Santo lo que Él va a hacer y cómo lo va a hacer. Por eso es que si hay algo que debemos en este día, este último día, que hay que exprimirlo al máximo, que Dios abra completamente nuestros oídos y que podamos recibir la palabra de Dios. Así que bendiciones a todos. Quiero por favor que me acompañe al libro de Mateo, en el capítulo 14, y vamos a leer el verso 22. Gracias, Jesús. Dice la palabra de Dios: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba ahí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Ponga atención en esa frase. Ya la barca estaba en medio del mar con los discípulos, azotada por las olas porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. ¿Cuántos pueden imaginar esta escena? ¿Cuántos pueden? Me gusta mucho cuando leo la Biblia, especialmente en pasajes como este, usar mi imaginación y comenzar a crear esa imagen en mi mente, esa imagen en mi corazón acerca de lo que está sucediendo y cómo eso se ve. Y entonces podemos darnos cuenta de que es algo total y absolutamente sobrenatural. Los discípulos están en medio de una barca, en medio del mar. Hay un viento contrario y dice la Biblia que las olas están azotando esa barca. Y en medio de todo eso, probablemente ellos preguntándose: ¿cómo va a ser Jesús para alcanzarnos cuando lleguemos a la orilla? ¿Cuándo va a llegar? ¿Va a llegar mañana temprano? ¿Cómo va a ser Él para que nos volvamos a encontrar más adelante? Pero dice la palabra de Dios que a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron. No los culpo. ¿Quién no se turbaría, mi amado hermano, viendo algo como eso? En realidad era algo sobrenatural. Se turbaron cuando lo vieron andando sobre el mar y dijeron: un fantasma. Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro, preste mucha atención a partir de este momento. Le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Hago un pequeño paréntesis. ¿Qué necesidad había de esto? ¿Qué necesidad había de Pedro decirle al Señor que para fin de comprobar si efectivamente era el Señor Jesucristo, él pudiera ir a él hacia las aguas? No podía simplemente
Pedro esperar a que Jesús llegara a la barca? ¿No iba Jesús en dirección a ellos? ¿No podía Pedro simplemente esperar a que Jesús llegara y entonces al verle físicamente de una manera mucho más cercana se darían cuenta de que efectivamente era el Señor Jesucristo? ¿Está conmigo? Sin embargo, Pedro hace algo que me llama mucho la atención. Le dice: Señor, si eres tú, manda a que yo vaya a ti sobre las aguas. Manda a que yo pueda hacer exactamente lo mismo que tú estás haciendo en este momento. Que yo también pueda caminar en lo sobrenatural. Y Jesús lo miró. Y vea qué interesante. Nuevamente, Jesús le dijo: ven. Eso es una invitación, mi hermano. Escuche bien. Es una invitación. Más que simplemente el Señor Jesús responder a una petición de Pedro para que él pudiera descender de la barca y caminar sobre las aguas. Más que eso, es una invitación de nuestro Señor Jesús a la vida de un hombre que tenía el deseo de caminar también en lo sobrenatural como su maestro. Ven, esto es una invitación. Yo quiero decirle algo, mi hermano. Jesús nos está haciendo una invitación a lo sobrenatural. Jesús nos está haciendo una invitación a caminar en lo sobrenatural. Pero escuche, ¿cómo es posible, mi amado hermano, que en una barca donde hay 12 hombres, solamente una persona haya tenido el anhelo de caminar sobre las aguas? Si eso fuera estadística, es muy mala. Entre 12 personas, solamente hay uno que quiere caminar en lo sobrenatural. ¿Y los otros 11 qué quieren? Entre 12 personas solamente hay uno que quiere atreverse a salir de su barca para caminar en la misma dimensión donde camina su maestro. Entre 12 personas solamente hay uno que levanta la mano y dice: Señor, si es posible que yo pueda hacer las cosas exactamente como tú la estás haciendo, yo quiero ser esa persona. ¿Sabe qué es lo que sucede? Creo personalmente, y conectando con lo que estamos leyendo ahora, que la mayor parte de los creyentes que no caminan en lo sobrenatural es porque no quieren. Es porque no tienen un anhelo. Y escuche bien, hoy vamos a aprender algunas cosas bien importantes que Pedro me enseñó. ¿Cuántos quieren aprender? Gloria a Dios. Ven, le dijo Jesús. Lo invitó. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Yo creo que ese primer paso fue el más difícil, ¿no? ¿Usted se lo imagina? Pero se dio cuenta de que efectivamente él también podía caminar sobre las aguas. Descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Yo no sé cuál fue la distancia o cuánto fue la distancia que él recorrió, ¿verdad? Usted se lo imagina y se imagina a Jesús a quizás, no sé, 5, 6 metros, pudo haber sido más. Él caminó por un momento, no sé cuántos pasos dio, no sé cuánto tiempo permaneció, no sé cuánto tiempo o cuánta distancia recorrió. Sin embargo, él comenzó a caminar sobre las aguas de la misma forma que su maestro. Ahora, verso 30. Recuerde que el mar no está quieto. El mar no está calmado. La Biblia dice, cuando leemos cuál era la condición o cuál era la situación de la barca, que la barca estaba siendo azotada por las olas. Había un fuerte viento. Probablemente no era la tormenta
que en algún momento también nuestro Señor Jesús cayó, enmudeció. No era quizás ese nivel de tormenta, pero seguramente era lo suficientemente fuerte como para, gloria al Señor, para llenar la barca de agua, para que estos hombres se atemorizaran en alguna forma. Y es en medio de esa condición climatológica que está sucediendo todo esto. Entonces dice la palabra de Dios: pero al ver él, Pedro, el fuerte viento, tuvo miedo. Diga conmigo, tuvo miedo. Y cuando tuvo miedo sucedió algo. Comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. ¿Usted se imagina a los discípulos? ¿Para qué se bajó? Se hubiera quedado aquí arriba. Aquí estamos nosotros tranquilos. ¿Para qué se bajó? Se está hundiendo ahora, mira. Y dio voces: Señor, sálvame. Y al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? No le dijo que no tenía fe, le dijo que tenía poca fe. Lo que sí sé es que él tenía más fe que los otros 11 que se quedaron en la barca. Ese hombre con poca fe fue capaz de caminar en lo sobrenatural, en la misma dimensión donde nuestro Señor Jesús camina. Y los otros 11 que decidieron quedarse en su zona de seguridad solamente pudieron ver el asunto de lejos. La Biblia dice que nuestro Señor Jesús extendió la mano, lo sacó y le dijo: hombre de poca fe. Pero ¿sabe algo? Yo creo, porque la mayor parte de las veces que nos imaginamos esta exhortación de amor, nos imaginamos a Jesús molesto. Yo no sé si a usted le había pasado. Quiero decirle que Jesús no estaba molesto. Jesús le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pero no estaba molesto, porque lo que Pedro hizo era una de las cosas más importantes que le iban a ayudar a él en su vida y en su ministerio. El cómo él aprender a caminar en lo sobrenatural. Él fue el único que se atrevió. Y entonces, verso 32, cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Y los que estaban en la barca vinieron, oiga, y le adoraron, diciendo: verdaderamente este es, o verdaderamente eres el Hijo de Dios. Estaban impactados. Quiero que pongamos mucha atención en Pedro, porque Pedro es el que nos va a ministrar hoy a todos nosotros. Amén. Es la historia de un hombre que tuvo el anhelo de salir de lo natural para entrar en lo sobrenatural. Son, yo creo, algunas de las lecciones de fe más importantes que nosotros podemos aprender en esta historia. Un hombre, repito, que tiene el anhelo de salir de lo natural en lo que él vivía. Y ahora vamos a ver por qué. Un hombre que tuvo un anhelo de salir de su lugar, de su zona de comodidad, para entrar en lo sobrenatural de Dios. Usted tiene que entender el contexto de Pedro para poder sacarle más jugo a esta enseñanza, a este verso. Pedro era un pescador, en ese momento retirado porque el Señor Jesucristo lo había llamado a seguirle. Pero Pedro era un pescador. El hombre había pasado casi toda la vida montado en una barca como esa en la que estaba. ¿Cuántos dicen amén? El hombre, estoy completamente seguro, desde que él era un niño, se montaba en la barca con su padre o con su abuelo. Probablemente el asunto de ser pescadores era un asunto de generaciones, porque usted sabe, esta gente vive pegados al mar, viven a la orilla del mar. Entonces es muy probable de que esta familia haya sido una familia de pescadores, haya sido una familia que se dedicó a la pesca por muchísimo tiempo. Entonces estamos hablando de una persona que había pasado casi toda su vida montado en una barca. Si algo, mi hermano, mi hermana,
representaba lo familiar y lo conocido para él era ese bote en el que estaban viajando. Si algo representaba para Pedro lo familiar y lo conocido, era esa barca, gloria al Señor. Era la historia de toda una vida, de un pescador. Pero por otra parte vemos a nuestro Señor Jesucristo, que está caminando sobre el agua, gloria a Dios, manifestándole a sus discípulos. Yo quiero que pensemos por un momento cuál fue la razón por la cual nuestro Señor Jesucristo vino a ellos andando sobre el mar. Pudiéramos pensar de manera simple y decir, quizás no había otra manera de transportarse porque no había en ese momento preciso alguna otra barca en la que él pudiera subirse para acudir a ellos. No, mi amado hermano, todo lo que nuestro Señor Jesucristo hacía tenía un propósito. El Señor Jesús estaba tratando de mostrar algo, estaba tratando de enseñarles algo a sus discípulos. Eran los únicos que estaban ahí. Entonces, por una parte vemos a un pescador que tiene toda una vida familiarizado con las barcas, un pescador que creció en barcas como esa. Y por otra parte vemos a un hombre que tiene la capacidad de caminar sobre el agua. Aleluya. Un hombre que cuando vino a ellos caminando sobre el mar, lo que estaba haciendo era, escuche bien, manifestarle a sus discípulos y a cada uno de nosotros que leemos hoy la historia cientos de años después, que existe un nivel de vida sobrenatural por encima del nivel en el cual usted y yo vivimos. ¿Alguien puede decir amén? Aleluya. El Señor Jesucristo estaba tratando de demostrarles a ellos que había un nivel de vida superior. El Señor Jesús estaba tratando de demostrarles que había un nivel de vida sobrenatural, el cual ellos no conocían. El Señor Jesús estaba tratando de mostrarles que había un nivel de vida al cual ellos tenían que aspirar. Usted y yo, mi amado hermano, yo creo que esto es algo nato del ser humano. Tenemos un anhelo por lo sobrenatural. Tenemos un anhelo por lo sobrenatural. ¿Por qué? Porque usted y yo no fuimos creados por el Big Bang. Usted y yo no fuimos creados por un accidente cósmico. Usted y yo fuimos creados por un ser sobrenatural. Aleluya. Y nuestra esencia, nuestra naturaleza, nuestra genética, nuestro ADN está impregnado con la sobrenaturalidad de Dios. Lo sobrenatural nos atrae. Usted ve que el ser humano es así, es tan atraído por lo sobrenatural. Y en muchos de los casos son atraídos por lo sobrenatural y el diablo los engaña y los lleva a lo sobrenatural de las tinieblas. Pero la gente tiene una curiosidad nata. Esto fue lo que se manifestó en la vida de Pedro. No era que Jesús estaba alardeando y estaba demostrando su poder y su capacidad. Miren, yo puedo caminar sobre el agua. No, él no era un exhibicionista. Esa caminata sobre las aguas del mar de Galilea tenía el propósito de despertar algo en esos 12 pescadores. Esa caminata, mi hermano, tenía el propósito de despertar algo en el corazón de ellos. Y qué interesante, volvemos al punto del inicio. De 12 personas que estaban montadas en esa barca, solamente uno captó el mensaje. Solamente uno captó el mensaje. Solamente uno despertó a la realidad de que existe un mundo sobrenatural muy distinto, muy diferente al mundo en el que él está acostumbrado a vivir. Gloria al Señor. Y escuche, yo puedo imaginar a Pedro ahí en ese momento. Él mira su barca, mira al Señor caminando sobre el agua y se dio cuenta, quizá por primera vez en su vida, que hay una forma de vida sobrenatural por encima de lo conocido. Y entonces la deseó. Tuvo el anhelo de experimentarlo. Tuvo el anhelo de vivirlo. Tuvo el anhelo de él poder participar de eso también. Y entonces le pidió al Señor que él también pudiera caminar sobre el agua como lo estaba haciendo. Pedro sabía o se dio cuenta de que había una manera de vivir diferente. Jesús había representado ese estilo de vida para él. Y entonces esa fue
la gran oportunidad, mi amado hermano. ¿Cuántos son de los 11 que se quedaron en la barca y que no tuvieron ningún interés en lo sobrenatural? Yo creo que eso tiene que cambiar, mi hermano. ¿Cuáles fueron las razones por las cuales esas personas, los 11 discípulos restantes, no tuvieron o no despertaron a este mismo deseo? Yo no lo sé. Probablemente tuvieron miedo. Probablemente pensaron: ¿qué va a decir el Señor? Si tuvieron miedo de perder su reputación, tuvieron temor. Yo no sé cuáles fueron las razones. Sin embargo, Pedro se atrevió a pedirle al Señor Jesús que él también pudiera caminar en lo sobrenatural, justo como el Señor lo estaba haciendo. Ahora escuche bien: nuestro Señor Jesucristo desea que también nosotros anhelemos caminar en lo sobrenatural. Nuestro Señor Jesucristo no solo caminó sobre las aguas para motivar a Pedro a salir de su barca. Jesús caminó sobre las aguas para motivarnos a ti y a mí, gloria al Señor, a salir de nuestra barca. Jesús caminó sobre las aguas para motivarnos también a nosotros a tener un anhelo por lo sobrenatural. Y no solamente eso, a tener un deseo de moverlos de lo natural a lo sobrenatural, de lo natural nuestro, de lo natural del mundo, de lo natural de los 5 sentidos, a lo sobrenatural de Dios. Jesús estaba pensando en nosotros cuando Él estaba caminando sobre el agua. Él estaba tratando de despertar en todos aquellos que se convirtieran en sus discípulos siglos después un anhelo también por lo sobrenatural, un anhelo también por el poder de Dios que está disponible para todos aquellos que lo creen. Gloria al Señor. Y ese es mi anhelo en esta mañana, que pueda despertarse dentro de nosotros un deseo, un anhelo por lo sobrenatural. Que no lleguemos a pensar que estamos confinados a lo natural. Quiero decirle algo: en la vida cristiana, lo natural es el mundo en el que vivimos y en el que nos desarrollamos, pero también muchas veces es la prisión en la que estamos presos para no ver un mover de Dios. Tus enemigos son tus aliados cuando se relacionan con el mundo natural, pero son tus enemigos cuando se requiere que se conecten con el reino de Dios. Aleluya. Por eso es que esos 11 hombres en la barca, ninguno de ellos tuvo el atrevimiento, tuvo el coraje de pedirle al Señor que también ellos pudieran caminar. ¿Cuánto le pueden dar un aplauso a Jesús, por favor? Dios me habló tanto a través de la vida de Pedro en ese pasaje. Usted va a entender por qué. ¿Cuántas tormentas? Pregunte. ¿Cuántas tormentas Pedro vivió montado en una barca como esa? ¿Usted cree que fue la primera tormenta? ¿Usted cree que era la primera experiencia que Pedro tenía con una tormenta, con un mar agitado, con un viento contrario? No, mi amado hermano. Probablemente Pedro vivió docenas de veces algo similar a esto. Y en esos momentos, estoy quizá imaginando un poco, en esos momentos él recordaba las enseñanzas de aquellos que lo instruyeron en el arte de la pesca. Probablemente su padre o su abuelo, su tío, yo no sé. Estoy seguro de que en esos momentos, cuando Pedro se remontaba mentalmente a todas aquellas experiencias que él ya había tenido previamente en un entorno como este, él quizás se comenzaba a recordar lo que a él le habían enseñado, lo que le habían enseñado sus maestros pescadores. Él en esos momentos aprendió que para fin de poder sobrevivir en medio de una tormenta, él tenía que aferrarse a ese bote con todas sus fuerzas. ¿Alguien dice amén? ¿Cómo yo sé que ellos no tienen la intención de bajarse del bote en medio de la tormenta? Porque cuando azotó aquella tormenta terrible que Jesús estaba durmiendo, yo no vi a ninguno de ellos tratando de tirarse por la borda con un salvavidas. Todos estaban con un bote en la mano tratando de sacar el agua para salvar el bote. Porque para un pescador el bote es su salvavidas principal. Para un pescador ese bote representa su seguridad en el peligro. Entonces yo creo que Pedro recordaba todo lo que él había aprendido en el asunto de estar en medio de un bote y en medio de una tormenta. Aférrate
a la barca. Agárrate con todas tus fuerzas de lo que tú puedas. Agárrate de la banca, agárrate de la orilla, agárrate de la punta, agárrate de donde puedas, pero no te sueltes. Esa era la enseñanza o el recuerdo que él tenía acerca de experiencias anteriores. Él tenía que aferrarse a ese bote con todas sus fuerzas. ¿Sabe por qué? Porque ese bote, desde el contexto de su experiencia como pescador, representaba su seguridad. Amén. Representaba su seguridad. Y él confiaba totalmente en él. Pero ¿sabe algo? Ahora, abajo de la barca, él tenía que aprender una forma nueva para sobrevivir. Ahora, abajo de la barca, él tenía que aprender un nuevo sistema. En medio de la tormenta y de los fuertes vientos que enfrentaban, en vez de él hacer lo que le habían enseñado, es decir, aferrarse a esa barca con todas sus fuerzas, él ahora ilógicamente, diga conmigo, ilógicamente, debía saltar de ella y confiar en la palabra de un hombre que estaba de pie en medio del mar. ¿Usted cree que eso es fácil? No es fácil, porque si fuera fácil todos lo estuviéramos haciendo. Yo creo que ese es el lugar de la transición, mi amado hermano, donde usted y yo aprendemos a movernos de lo natural a lo sobrenatural. A Pedro le habían dicho que él se tenía que sujetar con todas sus fuerzas a la barca en medio de una tormenta, pero ahora él tenía que hacer algo completamente opuesto a eso. Él tenía que confiar en la palabra de un hombre, aleluya. Él tenía que confiar en la palabra de un hombre que estaba demostrando que se podía también vivir de una manera diferente y se podía sobrevivir en medio de una situación como esa de una forma diferente, muy distinto a lo que él conocía. Muy distinto a lo que él conocía. Ahora Pedro tenía que bajarse. Recuerde, él era pescador. El mar estaba agitado, las olas azotaban la barca. Y en medio de todo eso, él le dice a Jesús: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Él está rompiendo con su cajón. Él está rompiendo con sus ideas. Él está rompiendo con su formación. Alguien dice amén, aleluya. Él está rompiendo con sus paradigmas, con sus conceptos, con su ideología. Él está rompiendo muchas cosas cuando él le dice al Señor que yo vaya a ti. Pero ¿sabe por qué creo que hizo eso? Porque su anhelo por lo sobrenatural era más fuerte que su lógica y que su razón. Mi amado hermano, muchas veces la lógica y la razón es la que nos ha estado impidiendo que podamos movernos en un nivel de vida sobrenatural al cual nuestro Señor Jesucristo nos está invitando a todos. Yo dije a todos. La lógica y la razón se interponen entre nosotros y el poder sobrenatural de Jesús para que usted y yo aprendamos a caminar sobre el mar en medio de las tormentas. La lógica dice: no es posible. La razón dice: te dijeron aférrate a la barca, te lo dijo tu papá, te lo dijo tu abuelita, aférrate, sigue el consejo de tus antepasados, sigue el consejo de los que te enseñaron el asunto. Ellos sabían de lo que hablaban. Cuando dijeron agárrate de la barca, quizá Pedro de adolescente preguntó: ¿qué hacemos cuando viene la tormenta? Agárrate fuerte de la barca. Y si se voltea, agárrate fuerte de la barca. Porque si tú sueltas esa barca, te vas a morir. Si tú permites que tus manos se suelten de esa barca, estás perdido. Y aunque sepas nadar, eso no vale en un mar que está embravecido y que está azotado por un fuerte viento. Así que Pedro está rompiendo todos sus conceptos en ese momento. Pedro está rompiendo con todas sus ideas. Él ahora tiene que salirse de la barca y confiar en la palabra de un hombre que sobrenaturalmente estaba parado en medio del mar. Quiero decirle algo, mi amado hermano. Usted que quizá está pensando ahora: ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Todos los seres humanos hemos desarrollado por toda una vida el sistema de Pedro para enfrentar las tormentas de la vida. Eso no es algo que usted hace solamente por instinto. Esto es algo
que usted lo aprendió a lo largo de toda su vida. ¿Qué cosa, pastor? El sistema de Pedro para enfrentar las tormentas de la vida. ¿Y cuál es ese sistema? Aférrate a la barca. Ese es el sistema. Aférrate a la barca. Cuando usted y yo nos encontramos en situaciones complejas, cuando usted y yo nos encontramos en situaciones difíciles, todos tenemos este mismo sistema, mi amado hermano, de supervivencia. Todos tenemos este sistema, el cual hemos desarrollado por mucho tiempo, por muchos años, a lo largo de toda una vida. Todos nosotros reaccionamos de la misma forma. Buscamos aquello que nos brinda seguridad. Tratamos de aferrarnos a aquello que nos da seguridad, que nos da confianza, aquello que entendemos y que conocemos muy bien. Todos los seres humanos hemos desarrollado ese mismo sistema. Por eso es, mi amado hermano, que, repito, movernos de lo natural a lo sobrenatural requiere un proceso de rompimiento de la mente. Requiere un proceso de rompimiento en el corazón. ¿Cuántas veces Pedro oyó esas palabras? Aférrate a la barca. ¿Usted alguna vez ha estado en un bote y de repente el que va manejando dice: agárrense bien? ¿Le ha pasado? Agárrense bien. Porque hay momentos donde hay unas pequeñas ondas. Ni siquiera es que hay olas, hay unas ondas, ¿verdad? Y cuando la lancha lleva cierta velocidad, entonces empieza como a brincar esas olas. Y el que va manejando la lancha dice: sujétense bien, agárrense bien. Ese es el sistema. Esa es la manera tradicional, la manera convencional en la cual usted y yo se supone que podemos sobrevivir o podemos mantenernos dentro de la barca. Esas fueron las palabras que Pedro escuchó muchas veces de boca de sus padres o de otros pescadores. Pero esas también han sido las palabras que usted y yo hemos escuchado a lo largo de toda una vida. Cuando enfrentamos las tormentas, aférrate a lo que conoces. Aférrate con todas tus fuerzas a lo que tú entiendes. Recurre a tus conocimientos en supervivencia de tormentas, gloria a Dios, que muchas veces son tu astucia humana, tus conexiones, tus amistades. Recurre a tus estrategias, recurre a tus habilidades. Eso es lo que todos nosotros hemos escuchado a lo largo de toda una vida. Siempre se nos ha hecho creer, mis amados hermanos, que la barca es el lugar más seguro. Siempre se nos ha hecho creer que la barca es el lugar más seguro. Ahora, quizás desde el punto de vista natural, eso sea verdad. Eso sea verdad. La barca es el lugar más seguro. Seguro de que no vas a ver milagros. Seguro de que no vas a experimentar el poder sobrenatural del Espíritu Santo sobre tu vida. Porque el Espíritu Santo no se mueve adentro de las barcas, se mueve afuera de las barcas. Pregúntale a Jesús. ¿Están seguros que no vas a ver la mano de Dios moviéndose de forma sobrenatural a favor tuyo? Seguro que nunca probarás lo sobrenatural. Seguro de que nunca vas a ver la gracia y el favor de Dios sobre tu vida mientras tú te quieres mantener en esa zona de seguridad. Gloria al Señor. Debemos entender, escuche bien, mi hermano, que la mano de Dios se mueve fuera de nuestra zona de comodidad. Yo dije, escuche bien, esto es bien importante. La mano de Dios se mueve fuera de nuestra zona de comodidad. La mano de Dios se mueve fuera de nuestra zona de seguridad. ¿Cuántos dicen amén? El Dios de los milagros te está esperando fuera de la barca. Fuera de la barca. ¿Dónde estaba Jesús? ¿Dónde lo estaba esperando? Fuera de la barca. Jesús estaba esperando a Pedro. ¿Dónde? Fuera de la barca. El Dios de los milagros nos espera fuera de la barca. Lo sobrenatural de Dios se activa. Escuche bien, mi amado hermano, porque muchas veces, y entiendo que necesitamos un nuevo Pentecostés, anhelamos esa experiencia del aposento alto que tuvieron los 120 el día de Pentecostés. Pero también es muy probable que la razón por la cual no estamos experimentando lo sobrenatural de Dios
Lo milagroso de Dios en nuestra vida es porque nos estamos aferrando con demasiada fuerza a nuestra zona de seguridad. Nos estamos aferrando con demasiada fuerza a lo que conocemos y a lo que entendemos. Y eso incluye también conceptos bíblicos que son una realidad en nuestra mente, pero no en nuestra experiencia de la vida diaria. Porque muchos de nosotros creemos que Jesús puede caminar sobre el agua, pero la mayoría dudamos que nosotros podamos hacerlo también. Y ese es el problema. Nosotros somos los que estamos limitando el poder milagroso de Jesús para que podamos vivir en una dimensión diferente a la que hemos vivido toda la vida. ¿Usted cree, mi amado hermano, que en esta búsqueda de hacer la voluntad de Dios, usted y yo como pastores, líderes o ministros, no nos damos cuenta que no es suficiente con la fuerza de la voluntad y del intelecto y de las energías? Nos damos cuenta de que esas cosas tienen un alcance muy limitado. Y entonces nosotros comenzamos a tratar de alcanzar este mundo sobrenatural de Dios. Entonces todos nosotros tratamos de conectarnos con este mundo natural de Dios. Y es probable que estemos haciendo las cosas correctas. Es probable que estemos orando, es probable que estemos ayunando, es probable que estemos demandando de Dios que lo sobrenatural venga a nosotros. Pero recuerde, no fue Jesús el que se metió adentro de la barca. Fue Jesús el que le mandó a Pedro que se saliera de la barca, porque él estaba afuera, no adentro. Alguien dice amén, aleluya. ¿Qué significa esto? Que muchas veces nosotros estamos esperando que el Dios de los milagros venga donde nosotros estamos, cuando el Dios de los milagros está esperando por nosotros afuera de la barca de nuestra zona de seguridad, afuera de la barca de nuestra zona de confort, afuera de la barca de nuestro conocimiento, de nuestro entendimiento, de nuestra lógica, de nuestros razonamientos, de nuestras enseñanzas, aún de nuestra teología. Y Dios está esperándonos en medio de las aguas y nosotros seguimos en la barca. Ven, Señor. Ven, Señor. Y Jesús está en el mar y dice: ven tú. Ven tú. No, tú ven. No, ven tú. Estamos como el par de novios al teléfono. Cuelga tú, no tú primero. No, cuelga tú. Le decimos al Señor: ven. Y Él nos dice: ven. Eso fue lo que sucedió aquí. Lo sobrenatural de Dios se activa cuando nosotros nos atrevemos a salir de lo natural nuestro. Mi hermano, escúcheme bien. Le pido la ayuda del Espíritu Santo, por favor, porque yo sé, esto es un conflicto grande en nuestra mente. Es un conflicto grande en nuestra mente. Inclusive muchos de los que están ahora escuchando esto están encontrando una resistencia en sus pensamientos, porque esta es la forma en la cual usted y yo fuimos programados por toda una vida. Estamos limitados en el nivel de nuestra mente. Estamos limitados en el nivel de nuestra formación, en el nivel de nuestras experiencias. Estamos limitados y limitamos a Dios. Y creemos que Dios va a hacer las cosas, como decía anoche el apóstol Bertucci, a nuestra manera, cuando Él lo que quiere es que nosotros nos movamos a su dimensión. Gloria al Señor. El Señor le dijo a Juan: sube acá. Y Jesús le dijo a Pedro: ven, salte de la barca, pon un pie sobre el agua, comienza a caminar en dirección a mí. Esa barca es lo más seguro que tú conoces. Experimentaste muchas tormentas dentro de ella. Te enseñaron a aferrarte a ella y a mantenerte cerca de ella para no morir. Pero yo no me muevo en lo natural, yo me muevo en lo sobrenatural, aleluya. Y es en lo sobrenatural que yo te estoy esperando. Y es en lo sobrenatural que el Señor nos está esperando a todos nosotros. Yo tengo un gran y profundo anhelo por lo sobrenatural, pero a veces me frustro cuando lo persigo y no lo alcanzo. Cuando oro y no lo alcanzo. Cuando ayuno y estudio y hago todo lo que es cristianamente correcto hacer y no sucede nada. ¿Alguien aquí alguna vez se ha sentido frustrado, aleluya, por esa situación? ¿Se ha sentido frustrado porque usted está haciendo todo lo que es políticamente correcto hacer, pero no resulta?
no funciona. Y entonces usted muchas veces se pregunta: ¿qué pasa? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué sucede? Y sabe, mi amado hermano, es que estamos esperando que Jesucristo venga dentro de nuestra barca, cuando es Jesús el que nos ha estado esperando fuera de ella por mucho tiempo. Su poder y su majestad, su gloria nos esperan afuera del bote, lejos de nuestra confianza en nosotros mismos. Quiero decirle algo: la mayoría de nosotros como ministros nos movemos solamente en lo que sabemos, en lo que entendemos, en lo que conocemos y en lo que podemos hacer. Nuestro radio de acción por mucho tiempo se ha limitado a lo que nosotros sabemos y podemos hacer, pero no hemos querido ir más allá. ¿Por qué? Tenemos miedo. ¿Sabes de qué tenemos miedo? Papi lo ha dicho muchas veces: ¿y si no funciona? ¿Y si no pasa nada? ¿Y si hago el ridículo? Estamos cuidando más nuestra reputación y no nos estamos arriesgando porque tenemos miedo. ¿Alguien le ha pasado eso alguna vez? Tenemos miedo de atrevernos, de romper ese bote de una vez. Pero escuche bien: Jesús solamente dijo una palabra: ven. Diga: ven. Ahora póngase en el lugar de Pedro. Ven. Estaba Pedro en una barca y Jesús sobre el agua, y el Señor dice: ven. El mensaje es bien claro, mi hermano: sal de donde tú estás y camina hacia donde yo estoy. Dile a tu hermano: sal de donde tú estás y camina hacia donde Jesús está. Gloria al Señor. Ahora, es probable que Pedro haya analizado el asunto algunos momentos y finalmente decidió confiar y salió de la barca. Jesús desea para nosotros que salgamos de donde nosotros nos encontramos para movernos en la dirección donde Él está. Y de acuerdo a esta imagen, de acuerdo a esta escena, mi hermano, que estamos leyendo, Pedro en una barca y Jesús sobre el mar, ¿no es evidente que el Señor no está donde nosotros hemos estado creyendo que Él está? ¡Qué seriedad! Gloria a Dios. No es que el Señor no está donde nosotros hemos estado creyendo que Él debería estar. Jesús está en el mar y Pedro en la barca. Hemos estado buscando al Señor en nuestra barca. Conocemos la barca de principio a fin. Hemos recorrido esa barca de sur a norte, de este a oeste. Nos hemos movido en esa barca y Jesús no está ahí, gloria a Dios. Él nos está esperando sobre las aguas. Escuche bien, mi hermano: Él está guardando por nosotros en el nivel donde usted y yo solamente podemos accesar por medio de la fe y de la confianza en sus palabras. ¿Oyó eso? Él nos está esperando en ese nivel donde solamente podemos accesar por medio de la fe y la confianza en sus palabras. Vivir en la barca no requiere fe. Vivir en la barca no requiere confiar en las palabras de Jesús. Vivir en la barca no requiere tomar ninguna clase de riesgo. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. Vivir en la barca no requiere ninguna de estas cosas. Por eso es que Él desea sacarnos a nosotros de ahí. Él desea sacarnos a nosotros de la incredulidad, introducirnos al reino de la fe. Mi hermano, lo sobrenatural de Dios se encuentra en el reino de la fe. Gloria a Dios, se encuentra en el reino donde nosotros creemos con todo nuestro corazón que la palabra de Dios, la palabra que sale de la boca de Dios, no volverá a Él vacía, sino que hará todo lo que Él quiere y será prosperado en aquello para lo que Él envía. Jesús quiere sacarnos de nuestra habilidad. Jesús quiere sacarnos de nuestra capacidad natural y meternos a la capacidad y a la habilidad sobrenatural de Él. Pero ¿cómo cuesta esto, mis hermanos? ¿Cómo cuesta? Muchas veces, y digo esto con mucho respeto, alardeamos que somos un ministerio de fe,
pero no tenemos fe. Estoy hablando de mi caso. Decimos que la fe y que la fe, pero en realidad estamos en la barca, seguros, tranquilos ahí. Esto es lo familiar, esto es lo conocido, y no nos atrevemos a salir de allá. Y los que se atreven, unos cuantos que se atreven a hacer eso, mi amado hermano, son los que nos tienen a todos nosotros con la boca abierta. Son los que nos tienen a todos nosotros como los héroes de la fe, como los grandes hombres y mujeres de Dios, que lo que hicieron fue simplemente creer en que ellos también podían salir de la barca para caminar en lo sobrenatural de Jesús, a lo cual ellos estaban siendo invitados. Gloria al Señor. Y ahí están caminando sobre las aguas, y nosotros estamos aquí como los discípulos en la barca. Algunos dicen, sí, Él camina sobre las aguas porque seguramente es favorito de Jesús. Sí, Él camina sobre la barca, pero míralo, ya se está hundiendo ahora. Muchos estamos en la barca únicamente mirando, criticando, señalando y diciendo toda clase de razones por las cuales Pedro salió, Pedro se hundió, Pedro fue, hizo el ridículo. Mira, Jesús le dijo, hombre de poca fe. ¿Cómo ves, Juan? Hombre de poca fe. Qué bueno que yo no me bajé, porque me hubieran dicho lo mismo a mí. Y ahí están los 11 incrédulos, viendo cómo un hombre se cansó. Yo dije, viendo cómo un hombre se cansó de lo natural, se cansó de sus limitaciones, se cansó de sus barreras, se cansó de su conocimiento, de su formación, y tomó la decisión de hacer algo completamente opuesto a lo cual él hubiera hecho en un día normal. Se atrevió, diga, se atrevió. Porque nosotros no nos estamos atreviendo. Porque nosotros no nos estamos atreviendo a salir de la barca. Como dije hace un momento, es que no es fácil. Tenemos que romper las estructuras, tenemos que romper nuestra mentalidad, tenemos que renunciar, mi amado hermano, a tanto conocimiento y poca vida. Estamos necesitados de renunciar a todos esos conceptos de fe y de milagros y de poder, pero que no se están manifestando en ninguna forma, porque no es que Dios no lo está haciendo, es que nosotros no nos estamos saliendo de la barca para caminar en el agua. Alguien puede decir amén. Den un aplauso a mi Jesús. Quiero decirle que es probable de que esto nos confronta, porque es verdad, nos confronta. Pero no venimos a eso. No venimos a eso, mis hermanos. No venimos a que Dios nos abra, y a que Dios nos abra el oído, y a que Dios nos diga lo que tenemos que hacer. Eso nos confronta, porque a mí me ha confrontado. Porque yo me he dado cuenta de que Dios no ha menguado en su capacidad para hacer cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre. Dios no ha menguado en su capacidad. Gloria a Dios. La mano poderosa de Jehová no se ha acortado para salvar. Es entonces donde nosotros tenemos que hacer un genuino análisis. Pablo dijo, examínense ustedes mismos para ver si verdaderamente están caminando en la fe o están caminando en una fantasía. Y eso no es fácil. No es fácil que Dios nos confronte de esta manera, pero siempre que Él lo hace con el propósito de llevarnos a un nuevo nivel de fe, poder y gloria. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Escuche, el operar en fe ahora, porque esa es muchas veces la razón por la cual algunos tienen temor. Todos nosotros hemos estado viendo cómo estos hombres de Dios, el apóstol Bertucci últimamente, se meten en cada cosa. Y no me diga usted que no. Muchas veces nosotros, al escuchar a esos hombres de Dios y al ver lo que están haciendo, nos sentimos miserables, porque nosotros no estamos haciendo nada, porque nosotros no nos estamos atreviendo a hacer nada, porque nosotros estamos viendo cómo ellos se meten en estas cosas. Y entonces cuando pasa algo negativo, cuando pasa una contradicción, cuando viene la contradicción, o cuando sucede algo que aparentemente no estaba presupuestado en el asunto, todos nosotros que estábamos mirando de lejos adentro de la barca, llegamos a decir internamente, qué bueno que yo no me metí en ese asunto.
Porque mira, se está hundiendo. Qué bueno que yo no me aloco de esa forma. Qué bueno que yo no soy tan atrevido. Qué bueno que mira aquí tranquilo, gloria a Dios. Mi iglesia está creciendo. Me estoy convirtiendo en un hombre reconocido en mi ciudad. La gente me admira. Aquellos locos que están saliéndose de la barca, creyendo que podían caminar en lo sobrenatural, ahora parece que se están hundiendo. Qué bueno que yo no soy uno de esos locos que se sale de la barca para caminar y creer que Jesús me puede llevar a un nivel de vida sobrenatural. En la barca estoy más seguro, en la barca estoy mejor. Esto es lo que yo entiendo, esto es lo que yo conozco. Probablemente Dios nunca me llamó a bajarme de aquí. Y por eso es que muchos están solamente hablando, porque otros se atrevieron a bajarse de la barca, y aunque se están hundiendo, fue afuera de la barca donde la mano de Jesús los alcanzó. Yo no sé si alguien aquí le puede dar la gloria a mi Jesús. El único que vio cómo el Hijo de Dios no solamente te puede hacer caminar sobre las aguas, sino que también en tu atrevimiento de fe te puede salvar si te equivocas. Te puede salvar si te equivocas. Te puede salvar, mi amado hermano, si dudas. Te puede salvar si temes, pero ya estás abajo, ya no hay de otra. Ya estás abajo, ya estás fuera de ese nivel que te limitaba. Ya estabas fuera de ese nivel que te mantenía atado, que te mantenía frustrado. Ya estás abajo de la barca, y abajo de la barca es probable que corras el peligro de hundirte, pero lo maravilloso de eso es que Jesús está ahí mismo. Jesús no es el Señor de la barca, Jesús es el Señor de la tormenta. Gloria a Dios. ¿Alguien aquí le puede dar la gloria a Jesucristo? Yo prefiero que Jesús me salve afuera de la barca y no que me quede como los otros 11 mirando cómo Pedro camina sobre el agua, y que me quede confinado a lo natural toda una vida. No. Esa vida no es para mí, mi hermano. Yo me rehúso. Diga, yo me rehúso. Diga, yo me rehúso a estar confinado a una barca. Yo me rehúso a estar confinado a lo natural. Yo me rehúso a creer que no tengo escapatoria de lo natural, de lo lógico, de lo circunstancial. Porque Pedro descendió sobre el agua y comenzó a caminar. Y escuche, realmente comenzó a caminar. Yo dije, realmente comenzó a caminar. Usted no cree que Pedro al pisar el agua se hundió inmediatamente, demostrando de que era físicamente imposible que él pudiera hacer eso. No, Pedro de verdad comenzó a caminar. La Biblia dice que Pedro andaba sobre las aguas para ir en la dirección de Jesús. El Señor no está bromeando, mi amado hermano, cuando dice ven. El Señor no está bromeando con Pedro, y el Señor no está bromeando con ninguno de nosotros cuando dice ven. Realmente se puede vivir en lo sobrenatural. Realmente, mi amado hermano, lo sobrenatural no es una fantasía, y el poder de la palabra de Dios no es una fantasía. Y no importa cuánto tiempo haya tardado una promesa, y no importa cuánto tiempo haya tardado una palabra, y no importa cuántos otros que se animaron a bajar de la barca estén en alguna manera como que hundiéndose, no podemos nunca aceptar el engaño y la mentira del diablo, que el poder sobrenatural de Jesús no funciona. Podemos. Pero Dios se dio cuenta que esta vida es algo sobrenatural que usted y yo podemos vivir. Ahora, experimentar lo sobrenatural, es decir, dar ese paso definitivo para salir de nuestro entorno natural, para ir en pos de Jesús y experimentar su poder, no indica
Que no habrá situaciones que nos hagan dudar de lo que estamos haciendo. ¿Cuántas veces nos han enseñado esto por años? Pero seguimos cayendo en ese error. El hecho de que nosotros nos atrevamos a caminar en fe, eso no indica que todas las cosas simplemente nos van a salir bien, o que todas las cosas van a salir perfectas, o que todo va a salir exactamente como se había presupuestado. No, mi amado hermano, Pedro comenzó estando fuera de la barca. Recuerda, él es un pescador. No lo juzgue, no lo condene. Él es un pescador. El hombre había estado en muchas situaciones similares. El hombre había vivido por muchos años en experiencias como esa. Ahora él, al estar caminando sobre el agua, de repente consideró: ¿qué estoy haciendo? Comenzó a mirar el viento, comenzó a considerar las olas a su alrededor y tuvo miedo. Ahora, no estaba Jesús delante de él. Sin embargo, tuvo miedo. Jesús está ahí, pero él tuvo miedo. Y sabe, muchas veces las contradicciones y la adversidad provocan a la gente a desviarse de su atención del poder sobrenatural de Cristo. A Pedro le sucedió. Pedro comenzó a poner nuevamente sus ojos en él mismo y en su habilidad otra vez. Y esto nos puede ocurrir a todos. ¿Alguien dice amén? Cuando tomamos la decisión de salir de lo natural para caminar en pos de Jesús a una vida de fe y total confianza en Él, es probable que las circunstancias a nuestro alrededor busquen hacernos dudar. El diablo, hay un enemigo, hay todo un sistema orquestado por Satanás para oponerse al reino de Dios y a los hijos de Dios. Es muy probable que todas estas cosas a nuestro alrededor comiencen a hacernos dudar de que si tomamos la decisión correcta, y si los vientos a nuestro alrededor son fuertes, es decir, si la cosa se pone difícil, podemos llenarnos de temor, y el temor nos hunde. Cuando Pedro tuvo miedo, comenzó a hundirse, y es natural que cuando las circunstancias se complican a nuestro alrededor, el temor toque a la puerta. Pero es ahí donde nosotros tenemos que volver a mirar a Jesús. Es ahí donde tenemos que recordar que Él fue el que nos dijo: ven. Tenemos que recordar que Él fue el que nos dijo: ven, gloria al Señor. Y vea, Jesús permaneció en el mismo lugar. Jesús estaba todavía en el mismo sitio desde donde llamó a Pedro la primera vez, pero simplemente Pedro comenzó a mirar en otro lado. Jesús le esperaba. Y del mismo modo, mi hermano, Él nos espera y aguarda por nosotros en el terreno de la fe. Él permanece firme en su palabra. Los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Él permanece firme en su palabra, permanece firme esperando por ti. Él no se va a mover. Escúcheme, Él no va a cambiar de opinión. Él se va a mantener ahí, va a estar ahí cuando tú llegues también para ayudarte. Estoy terminando, escuche. Aunque Pedro comenzó a hundirse, el Señor, quien estaba firme en el mismo sitio, lo tomó de la mano para ayudarlo a salir. Y eso es una lección bien importante, porque cuando nosotros nos arriesgamos y cuando nosotros tomamos la decisión de salir de lo natural para entrar a lo sobrenatural, podemos llegar a cometer errores, podemos llegar a dudar, podemos llegar aún a experimentar temor. Pero ¿sabes qué es lo más maravilloso de todo? Que el Señor no nos va a dejar hundir cuando estamos fuera de la barca. ¿Alguien puede decir amén a eso? El Señor no nos va a dejar hundir cuando estamos fuera de la barca. Estoy seguro de que los discípulos no tenían tanto miedo como Pedro tenía fuera de la barca hundiéndose en el mar. Sin embargo, el lugar más seguro no era la barca, porque Jesús no estaba en ella. El lugar más seguro no era la barca. Los 11 están arriba de la barca, se está hundiendo y no saben los brutos que ellos son los que están en mayor riesgo. Había más probabilidad de que esos 11 murieran ahogados
a que Pedro muriera ahogado caminando sobre el agua. Escuche bien, mi amado hermano, había más riesgo en esos 11 hombres a que la barca se hundiera o se los tragara un tiburón, a Pedro, que estaba fuera del agua hundiéndose, pero estaba cerca de la mano de Jesús. Aleluya. Cerca de la mano de Jesús. ¿Usted no se imagina eso? Estaban más en riesgo los 11 que Pedro. Y es probable que los 11 dijeron: ¡qué bárbaro! ¡Qué riesgo está corriendo este hombre! ¡Qué bueno que nos quedamos aquí! Y en la zona de más riesgo era el bote, gloria a Dios. Peligraban más ellos ahí. Escuche, el Señor no te va a dejar hundir cuando tú estás fuera de la barca. ¿Sabes por qué? Porque las aguas son el territorio de Jesús. Diga conmigo: las aguas son el territorio de Jesús. Cuando nos atrevemos a movernos al terreno de la fe y dejamos de confiar en nosotros mismos para confiar en Jesús, estamos en su territorio, gloria a Dios. Escuche, mi amado hermano, el territorio de Jesús es lo sobrenatural. El territorio de lo milagroso es lo sobrenatural. El terreno donde Dios se mueve, donde Dios opera y donde Dios hace maravillas, es el terreno de la fe. Es decir, Jesús es el Señor de la tormenta, no el Señor del bote. En este contexto. En otro momento fue el Señor de la tormenta en el bote, pero en este contexto Él es el Señor de las aguas, gloria al Señor. Y aún en medio de nuestro acto de valor y de fe, dudamos en alguna manera y nos empezamos a hundir por causa de las adversidades o de las contradicciones. Ese lugar a donde nosotros nos atrevimos a salir es el lugar por donde Jesús camina. Es el lugar donde Jesús se mueve, mi hermano. Escuche bien. Notemos que cuando Pedro estaba fuera de la barca sobre las aguas, ahí fue donde la mano de Jesús lo tomó para ayudarlo. Jesús tomó la mano de Pedro, pero solamente después de que él se atrevió a saltar del bote. La mano de Jesús, ¿dónde está? Afuera de la barca, gloria a Dios. Ahí está la mano de Jesús. Por eso yo creo que es bien importante que nosotros entendamos que debemos dar ese paso de tener ese atrevimiento de creer que Jesús nos está esperando en ese lugar de fe, de confianza, de valor, y no dudar de que aunque nosotros quizás hagamos lo que no es lógico, quizás nos atrevamos a hacer lo que no es racional, ahí está Jesús esperando por nosotros. Y aunque nosotros pudiéramos equivocarnos o pudiéramos llenarnos de temor, su mano estará disponible para sacarnos y llevarnos de regreso al lugar seguro. ¿Cuántos le pueden dar un aplauso a mi Jesús? Aleluya. Dile a tu hermano de al lado: sal de la barca, gloria al Señor. Sal de la barca. Y vamos a movernos en este año al lugar a donde lo podemos encontrar a Él.